Este es el vídeo para hablar de Yumi y el pintor de pesadillas con spoilers. Spoilers de todo el Cosmere. Así que si no estás al día, mejor que no lo veáis. Antes que nada, la pregunta del millón. ¿Cuándo hay que leer Yumi? Yo recomiendo como mínimo haberse leído todo el archivo y el aliento de los dioses por las referencias que tenemos a la máquina padre, que es una máquina que está despertada, y sobre todo el personaje de diseño. Luego hay otras referencias a Elantris, a Mistborn, etc. Pero son mucho más pequeñas, son mucho más sutiles. Entonces, para mí, los dos pilares fundamentales, como mínimo, todo el archivo y el aliento. Quiero empezar hablando de la portada y del arte del libro, y es que la portada de este proyecto secreto, del tercero, es la portada que más me gusta de todos los libros del Cosmere. A mí en general las portadas del Cosmere he de decir que no me gustan mucho, salvo algunas excepciones que sí que me encantan. En general no me parecen muy buenas, aunque de esto ya haré un vídeo más adelante. La posición de los personajes que se buscan mutuamente, la combinación de colores de uno y el otro en clara referencia al ion, pintor con el color azul y Yumi con el color magenta, y los colores del fondo opuestos, que son azul para Yumi y magenta para pintor. Toda la portada en general me parece una referencia al yin y el yang, ¿no? Lo opuesto y lo complementario que se buscan mutuamente y es necesario para conseguir el equilibrio, etcétera, etcétera. Al contrario que el arte que veíamos en Trenza, que es mucho más realista, que los dibujos casi parecen fotografías, este tiene un arte mucho más estilo manga, más estilo anime, más japonés. Y creo que le queda muy bien a esta historia, por la ambientación, por el mundo, porque está claramente ambientado en Asia, en Japón, en Corea, en sitios así, y le queda fenomenal. El argumento me gusta mucho. Para mí este libro es un libro de misterio con pinceladas de romance. En este libro, en las 100 primeras páginas, ya nos han presentado a Pintor y a Yumi, hemos llegado a la segunda parte del libro y ya tenemos suficiente contexto como para saber de qué va. Va de un chico, Pintor, que vive en una sociedad pues bastante avanzada, con luces de ion, con tecnología adelantada, por lo que hemos visto hasta ahora en el Cosmere, que vive en un mundo que siempre es de noche, siempre es oscuro, está rodeado de la mortaja, y él es pintor. ¿Qué significa esto? De la mortaja pues salen las pesadillas que atacan a la gente mientras duerme, se alimentan de ellas, etcétera. Y Pintor pues defiende a la gente, ¿no? O mediante su arte pues ataca a estas criaturas y al final se acaban desvaneciéndose. Por otro lado tenemos a Yumi, que es como una especie de sacerdotisa en su mundo, que es un mundo completamente distinto, soleado, muy soleado, tanto que la Tierra desprende calor por sí misma. Allí la tecnología no está tan avanzada, no hay luces de ion, pero las plantas flotan en el aire, lo cual es muy curioso. Las personas como Yumi, las Yoki Haijo, son unas personas muy importantes en su planeta, porque son capaces de, mediante su arte de apilar piedras, invocar a los espíritus, que son en realidad astillas de una esquirla llamada virtuosismo, y que son capaces de convertirse en máquinas útiles para el día a día de la gente, pues en aparatos que permiten que las casas floten y no se quemen, o bombillas de luz y cosas así. Un día Pintor se encuentra una pesadilla estable, que es cuando uno de estos monstruos ha ido tantas veces a la ciudad que ha conseguido establecer más presencia física, y no consigue vencerla, pero sí que consigue ahuyentarla y salvar la vida de un niño. Después de ahuyentarla se va a pedir ayuda a la élite de pintores. Al mismo tiempo, Yumi, con su apilamiento de piedras, consigue una proeza jamás vista, y es que invoca 37 espíritus de golpe. Y es algo tan increíble que le ha costado tanto esfuerzo que cae desmayada. Cuando se despierta, en su habitación se encuentra un espíritu que le pide ayuda, le pide que la libere. Yumi está como preocupada porque no sabe a qué se refiere, pero como buena sacerdotisa que es, y como buena persona sirviente y complaciente con los demás, pues tiene que ayudarle sí o sí. Y en este momento es cuando las vidas de estos dos se cruzan. Tanto Yumi como Pintor caen rendidos de sueño en sus respectivos mundos, y cuando se despiertan pasa lo interesante. Pintor se encuentra en el cuerpo de Yumi y en el mundo de Yumi, y la gente se cree que es Yumi, mientras que ella está en forma de sombra cognitiva a su lado, que es solo visible para Pintor. Pero cuando van al mundo de Pintor es un poco distinto. En el mundo de Pintor es Yumi quien se apodera del cuerpo de Pintor y lo transforma a su imagen y semejanza. Y eso sabemos que es posible porque Yumi está muy investida, tiene mucho poder, y con su red espíritu es capaz de alterar el cuerpo físico de Pintor. Lo que hace Yumi es coger su imagen del reino espiritual y trasladarlo al cuerpo físico de Pintor.
Y eso lo hace porque está muy investida. Y así es como empieza la historia. Así es lo que decía antes, que en 100 páginas nos ha presentado los personajes, nos ha presentado la problemática, el mundo, y ahí hemos llegado a la segunda parte del libro. Para mí esto es un muy buen inicio, no se hace pesado, no se hace cansino, como puede pasar en otros libros. Y a partir de este punto, ellos dos se van conociendo, intentan descubrir qué les ha pasado y cómo resolverlo. Y de esto voy a ir hablando poco a poco conforme vaya hablando de los personajes y de las referencias al Cosmere. Como sabéis, me gusta mucho fijarme en la evolución de los personajes. Es de las cosas que más me gusta. Me gusta ver que los personajes fallan, que caen, que se derrumban, que se vuelven a levantar, pero aunque se vuelvan a levantar no son perfectos, siguen teniendo fallos, son humanos en general. Y ver la historia de esos dos, que literalmente su vida da un giro de 180 grados, en los dos casos me ha parecido muy bueno, me ha gustado mucho. Como dije en el vídeo sin spoilers, Yumi es claramente una referencia a Yuna de Final Fantasy X, que no es porque me haya dado cuenta yo, sino que también pues te lo dice el propio autor al final del libro. Yumi tiene una vida opresiva y es esclava en un contexto privilegiado. Estando en lo alto de toda la sociedad, en la jerarquía más alta, en el punto más alto, es una esclava que no tiene vida ni libertad. Hasta tal punto que no hace nada sola. No se viste sola, no se baña sola, no come sola. En el libro no se especifica, pero estoy seguro que tampoco la dejan cagar sola. De pequeña la separaron de sus padres porque los espíritus la eligieron para ser Yoki Haijo. Y desde entonces fue criada por su guardiana, Li Yun. La relación que tiene con su guardiana, con Li Yun, es hipertóxica, es muy abusiva. Ella es súper pasiva-agresiva y la infravalora constantemente, le hace chantaje emocional, no valora nada, ni siquiera cuando invocó los 37 espíritus que nadie nunca antes hizo. Es una mierda. Y gracias a la conexión que se forma entre Yumi y Pintor, es cuando descubre de verdad, por primera vez, qué es vivir. Estando en el mundo de Pintor, ella descubre qué es la amistad, gracias a Akane sobre todo, descubre qué es poseer cosas y descubre lo que es más interesante para mí, el hecho de tomar decisiones. Porque hasta ahora literalmente Yumi no ha tomado ninguna decisión, ni hasta la más simple. Verse obligada a tomar decisiones, escoger entre cosas, es algo que me ha gustado mucho ver en este libro. Que es algo que siempre damos muy por sentado, pero ¿qué pasa cuando te dan un punto de vista de alguien que literalmente no ha tomado ninguna lección en su vida? Las implicaciones de tener el poder de decidir entre cosas también las vemos más adelante con Pintor, porque él sí que ha tenido capacidad de decidir cosas, pero nunca la habilidad de decidir bien, digamos. A él siempre le ha costado decidir, pero de otro modo, porque es más dubitativo y tiene mucho miedo de equivocarse. Y me gusta mucho este contrapunto, que no poder decir nada es terrible, pero no siempre tener la capacidad de decidir implica más libertad, necesariamente. En cuanto a la evolución de Pintor, he de decir que me siento bastante identificado con él. Es un tipo que le cuesta socializar y por este motivo tiene actitudes extrañas hacia la gente, como hacerse el interesado de una forma exagerada y creerse que es un tío que mola, que es un tío con el que la gente quería estar con él, cosas así que son muy forzadas y que se nota que son impostadas. Él también es una persona que, para no defraudar a su entorno y a las personas con las que tiene relación, le da igual mentir con tal de que esas personas se sientan bien, para no defraudarlas. Hasta el punto de inventarse una historia que se va volviendo cada vez una piedra más grande que no puedes detener, pero mientras se cumpla el objetivo de que todo siga igual y todo esté bien, a él le sirve. Esto lo vemos cuando descubrimos el por qué el grupito de Akane le apartó, porque no consiguió entrar en la Guardia de la Noche y les mintió a todos para que no se sintieran defraudados. Y al conocer a Yumi hace algo parecido. Ella está buscando un héroe y él, para no decepcionarla, dice que sí, que es un héroe, que es un guerrero, que sabe luchar y tiene habilidades especiales y todas estas cosas. Al final, pero Yumi se da cuenta del embuste y la historia con Pintor se acaba repitiendo. Cuando al final se ponen las cartas sobre la mesa, en el capítulo de la feria, cuando ya todo sale a la luz, es cuando los dos se conocen de verdad, cuando los dos se entienden bien y cuando empieza el romance entre estos dos de verdad. A partir de aquí los dos personajes van evolucionando de la mano, se conocen, se ayudan mutuamente y creo que ese es el punto fuerte del libro. Si hablamos de personajes, tenemos que mencionar sí o sí a Diseño, que yo ya sabía por los avances que aparecería, pero no me pensaba que aparecería tanto. Aunque Diseño no es protagonista, no es un personaje principal, es un personaje que realmente tiene un buen peso en el libro. Por supuesto, como buena críptica que es, no puede evitar hacer
chistes de matemáticos, que eso a mí me encanta. Solo hace descuentos con números primos, te demuestra matemáticamente que viajar al pasado es imposible, y cuando Hoyt le hizo su cuerpo le pidió que le pusiera curvas voluminosas porque le recordaban a una gráfica del coseno. En fin, ella sigue siendo genial. Ella es quien nos da bastantes referencias al Cosmere. Ella nos dice que son las pesadillas, nos dice que son investidura pura que se siente atraída por los pensamientos de la gente, y por eso lo que en realidad es efectivo contra las pesadillas es la percepción de los pintores cuando luchan contra ellas, que es lo que les hace cambiar de forma. Gracias a ella también conocemos a Masaka, que es una insomne, y es distinta a los insomnes que hemos visto hasta ahora. Ella no parece que quiera saber nada del Cosmere, ella quiere vivir en paz, quiere ser pintora, quiere vivir sola, y quiere tener una vida tranquila, alejada de todas las tramas del Cosmere y todo el politiqueo y todas esas cosas. En definitiva, diseño me ha encantado en este libro. En cuanto a referencias del Cosmere, voy a intentar hacer una lista o una pequeña explicación de cada referencia que he ido encontrando en el libro. No soy tan bueno como el Club de las Tormentas, pero voy a hacer lo que se pueda. Nos presentan al Skrilla virtuosismo y nos dicen que se astilló a sí misma. En otras palabras, se suicidó. El recipiente fue una mujer y no sabemos ni por qué ni en qué momento lo hizo. De esto quiero destacar este hecho, que una Skrilla se astille a sí misma. ¿Esto cómo funciona? ¿Todas las astillas pueden hacerlo? ¿Tienen la voluntad de astillarse a sí misma? Esto me recuerda un poco a los Kandras de Era 2 que descubrieron una forma de matarse a sí mismos si es necesario. O quizá Virtuosismo tenía acceso a una arma como una Skrilla del amanecer y con eso se astilló a sí misma. Son preguntas que de momento no tenemos respuesta. Diseño nos aclara una cosa que en realidad ya sabíamos, que materia, energía e investidura en el Cosmere son todo lo mismo. Esto le da pues más pie a la teoría de que el Dor del Antris funciona como un agujero negro y que en el Antris, en Cell, el tiempo transcurre de un modo bastante distinto. El ejemplo de siempre es Interstellar. Que esto, insisto, no es nada nuevo. Ya se había teorizado, ya se sabía bastante seguro. Pero que Diseño nos deje esta frase, pues nos da una base más sólida. Antes he mencionado que los pintores atacan a las pesadillas no por la pintura en sí, sino por el pensamiento que tienen hacia ellas, la percepción que tienen hacia ellas. Es que la investidura pura se ve atraída por el pensamiento, por la percepción, por la cognición, me atrevería a decir. Y Diseño dice que la investidura se siente atraída por pensamientos y percepciones de gente muy investida. Esto lo podemos relacionar un poquito, ¿no?, con el tema de los Spren en Roshar, que son investidura, que se siente atraída por los pensamientos y percepciones de los humanos en Roshar. Y quieren tener una presencia física más grande en el mundo físico, valga la redundancia, y por eso hacen el vínculo Nael. En este caso, la relación entre investidura y humano sería más simbiótica, mientras que en el mundo de Yumi esta relación es más parasitaria. Las pesadillas no son muy colaborativas como los Spren. El planeta de Yumi se llama Komashi y está en el sistema Utol. A las personas a las que Hoyt les cuenta esta historia, que yo creo que es algún grupo de gente de Roshar, les dice que es posible que el nombre de este sistema les suene. Incluso da a entender que puede ser normal o habitual que en algún momento se pasasen por ese planeta. Esto, junto a la mención que hace Hoyt de cuando perdió sus recuerdos por culpa de Todium, como ya sabemos, me hace pensar que este libro está bastante adelante en el Cosmere. Pero no me queda exactamente claro en qué punto. De igual forma que no me queda claro en qué punto nació Yumi, porque tiene 17 siglos encima de vida. ¿Es tan vieja como los heraldos o más? ¿O no tanto? No lo tengo muy claro. También mencionan que la máquina padre fue despertada. Y Hoyt dice que hay que tener cuidado con los mandatos que le das a un objeto que despiertas. Eso nos hace pensar que hay alguien o algo de Nalthis relacionado con este planeta. Cuando Diseño lee la red espiritual de Yumi, lo hace usando un fabrial que creo que está imitando los poderes de un forjador de vínculos. Lo que descubre Diseño es que Yumi está conectada a 13 personas más, las otras 13 Yoki-Haijo, lo que me recuerda mucho a cuando Dalinar ve las líneas de conexión entre los distintos heraldos. Además, en el libro se dice que como mucho han habido 16 Yoki-Haijos, lo cual me parece un número curioso. También dice que Yumi está más investida que un retornado y que un elantrino, y Diseño hace como una escala de personajes investidos. De los tres que menciona, los retornados serían los menos investidos, luego vendrían los elantrinos y finalmente Yumi, o Yumi estaría al mismo nivel que un elantrino. Lo cual me parece curioso, porque yo siempre había pensado que un retornado estaba más investido que un elantrino, pero parece ser que no. La primera vez que Pintor se enfrenta a la pesadilla estable,
usa lo que para mí es un pincel esquirlado. Deduzco que lo consigue convocar, ya que en ese momento es sombra cognitiva, y se parece un poco a un Spren, y aquí vemos una reacción, pero no acabo de entender muy bien cómo funciona esto, la verdad. Ahora vamos a la parte de lo que más me gusta del libro. Una de las cosas que más me gustan es la ambientación. Vemos como dos mundos asiáticos. El de Yumi se parece a como un Japón tradicional y el de Pintor es un Japón más moderno, más deprimente incluso. Me gusta mucho la mención de virtuosismo y que su intención esté relacionada con el arte y con ser virtuoso. Y me gusta que sus astillas sean espíritus. Tenemos ya bastantes relaciones. Aquí tenemos espíritus, en Rorschach tenemos Spren, en Cell tenemos los Aones. Me gusta mucho que se mantenga este tipo de coherencia interna. Al final me acabó gustando como algo tan coñazo como apilar piedras se ha convertido en algo apasionante mientras leía como Pintor lo estaba intentando aprender. Me ha parecido algo increíble. Lo que más me gusta del libro es la relación de Yumi y Nikaro, eso está claro. Cómo los dos se dan de la mano, cómo se ayudan, cómo se entienden, cómo discuten, cómo lo pasan mal, pero al final evolucionan juntos los dos acompañados, hasta que llega al punto de que se enamoran. Sobre todo me encanta el final. Al principio parece que Yumi se da por vencida y decide morirse y pasar al más allá, decide rendirse, pero al final, hablando con Pintor, se da cuenta de que ella también merece vivir y merece ser amada. Y me ha parecido un momento precioso del libro. Yo he llorado las 2 veces que lo he leído. Y ahora lo que menos me gusta del libro. En el vídeo sin spoilers dije que Trenza me había gustado más que Yumi, pero no sabía decir exactamente por qué. Y ahora que ya he digerido el libro y he vuelto a releer la mitad hacia el final del libro, ya sé por qué. Y es que no digo que no lo expliquen, pero a mí no me ha quedado claro cómo funcionan varias cosas, sobre todo cómo funciona la investidura y las relaciones con el Cosmere. Hay muchas cosas que no me han quedado claro. Por ejemplo, ¿por qué Yumi es elegida por los espíritus? ¿Es al azar? ¿O tiene alguna cualidad especial? ¿O sencillamente los espíritus dicen, pues tú? Ya está. He entendido que el ion se fabrica a partir de los espíritus atrapados en la máquina padre, pero no acabo de entender cómo este ion llega a la sociedad de Pintor. No sé muy bien cómo aparece ahí. Si está en el mundo de Yumi, no sé cómo aparece en el mundo de Pintor, porque parece que lo cojan así un poco de la nada, no se explica muy bien su origen, no entienden, no especifican si es que lo están fabricando o qué. Sencillamente al final del libro te dicen que viene a partir de los espíritus, que se convierten en ion y ya está. Pues que yo no acabo de entender cómo lo manipulan luego. A mí eso no me gusta, que no me lo expliquen bien. Otra cosa que no entiendo es la relación entre las almas de los humanos, de los protagonistas en este caso, y los espíritus. Y me explico. En 2 ocasiones, si no recuerdo mal, vemos tanto a Pintor como a Yumi siendo atacados por pesadillas. Bueno, no, a Pintor le ataca una pesadilla y a Yumi le ataca la máquina de segunda, digamos, la máquina de hacendado. Y cuando pasan esas cosas, mencionan que su alma se divide en 2, como 2 remolinos, como el ion, que es una parte es azul y la otra es magenta. Entonces yo entiendo que las almas de los humanos en este mundo están formadas por ion, igual que los espíritus también son esto. Entonces, ¿qué relación hay entre esto? Porque una cosa son las astillas de virtuosismo y otra cosa los humanos. ¿O es que las almas de los humanos se hacen a partir de las astillas? ¿O qué está pasando aquí? Es algo que tampoco me ha quedado muy claro. Y en general el problema que tengo con este libro es que no me han explicado bien algunas cosas. Que no digo que no lo hayan hecho, pero yo no lo he entendido. Tampoco entiendo cómo Pintor invoca el pincel esquirlado y tampoco entiendo cómo han construido los cables de ion para llegar al otro planeta. Y hasta aquí, todo lo que quería decir de este precioso libro. Es un libro que me ha gustado mucho, los proyectos secretos están siendo increíbles. El arte, la edición, está muy cuidado. Son como piezas de arte individuales cada uno de estos libros. Y nos falta uno, nos falta el cuarto, que ya será el último, ya nos despediremos del año de Sanderson, lo cual me da pena, pero todo lo bueno acaba. Espero que os haya gustado mucho el libro y este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verme.